Ok, atención oyentes eléctricos, estamos aquí en un episodio más de Los Bastardos de Poveda. Hoy es un episodio diferente a lo que hemos hecho anteriormente porque casi todos han sido o en cantinas o en un ambiente muy cantinesco. Estamos con Marcela, que trabaja para Uruca Editores, ¿verdad? Y vamos a conocer un poco de todo el proceso que conlleva pues sacar una colección de libros en una editorial, cómo funciona y un montón de cosas más. Entonces, muchas gracias, Marcela, por venir. No, más bien muchas gracias por Pura invitarme vida. y por interesarse. Normalmente las editoriales son lo que a nadie le importa en el mundo de la literatura, lo que menos la gente buscaría, ¿verdad? ¿Por qué así es? ¿Ah? ¿Por qué esa ¿Por digamos? qué digo eso? Ajá. Porque normalmente la gente busca al escritor, ¿verdad? Ok, sí. Muchos escritores tampoco tienen lealtad, digamos, por una editorial. Entonces no siempre uno dice, bueno, si yo quiero la obra de ese escritor solamente en esta editorial, digamos, en su puesto a la Feria del Libro. Por ejemplo, ¿verdad? La gente quiere al escritor y lo lee, sea quien sea que lo publique. Ok. No, a mí me interesó la cuestión de la editorial, por ejemplo, porque a mí me gusta mucho Charles Bukowski. Y él publicó los primeros libros con una Black Sparrow, me parece. Y bueno, de pronto él, ¿verdad? Se hizo el monstruo que fue, pero la editorial se volvió de culto porque desapareció, publicó muy poquita gente y fueron muy buenos. Y a mí me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? Porque lo que usted dice es cierto, ¿verdad? A nadie le importan las editoriales. Sí. Si el autor se pasa a otro, lo van siguiendo y no les importa. No les importa eso, pero siento que antes, hace mucho tiempo, eso sí era importante. Y de hecho hay gente que anda buscando las primeras ediciones de tal libro que fueron impresas tal gente y todo, y es todo un mundo. Incluso busca hasta traducciones específicas. Exacto. Claro. Y a mí me llama la atención porque yo siento que Costa Rica es un país muy raro que eso no se valora, y yo siento que es importante porque es muy, muy difícil encontrar un autor que se publique solo, incluso si alguien se autopublica, como que no tiene tanto peso. Yo creo que cuesta bastante, y es que tal vez a veces la gente no dimensiona, o como diría Marx, fetichiza el proceso que existe para que un libro pase del escritor, del manuscrito que da el escritor, a las manos del lector. A mí cuando a veces me dicen como, qué caro, 5,000 por un libro de 190 páginas. Y yo digo, ¿Cuánto la página? No, y uno dice, pucha, ¿cuánto trabajo? Bueno, quitando el trabajo que conlleva la escritura, que igual uno no se imagina cuántos años o trabajo es tiempo, está la diagramación, el arte, la corrección del editor, después que pasa a la muchacha de diseños, que pasa después al taller para hacer las planchas, después a la muchacha del taller para compaginar, después para que peguen todas las hojas, después cortarlo, después pasarlo a distribución y mercadeo, que puedan llegar, que tenga una forma eficiente de distribuirse y puedan llegar a las librerías o a plataformas de internet, que también es una inversión, que pagar página web, que con carrito. Y después tratar de hacer comunicados y que la gente lee pelota, ¿verdad? Sí. Al libro. Entonces, en un país que no lee casi. Sí, en un país que tal vez el mercado no es tan grande, ¿verdad? A veces hablábamos don Oscar Lutz y yo, Lutz es de Alemania, y entonces nos reíamos de la comparación de tirajes, ¿verdad? Por un libro. Y aquí un libro, nosotros vendimos 1,000. Y o sea, usted vender aquí 1,000, la verdad es un montón. Sos un gran escritor, ¿verdad? Y sos Exacto. conocido. Allá vender 1,000 es como, no fue tan bien, ¿verdad? Se medio pagó la edición. Qué curioso. Sí, porque ¿cuánto es lo que ellos acostumbran, pues? No, ellos sí tienen más ventas, digamos, impresiones de 2,000 ejemplares cada tiraje. Cuando nosotros a veces hacemos tirajes 300, 500. Pero sí tendrá que ver, por ejemplo, la cuestión obviamente que son un montón más de gente, sí. O que ya tienen un hábito de lectura. Ambas, ¿verdad? Obviamente, proporcionalmente, pero digamos, si agarramos como la proporción, hay más gente que lee por cantidad de personas que acá en Costa Rica también. Ajá. Pero es porque hay una distinta cultura. Igual también leen diferentes cosas,
¿verdad? Allá se lee mucho ensayo y mucha la novela, por ejemplo. Acá yo he visto, y eso es algo que en Uruk hemos visto, y por eso don Oscar inició la colección Zulá, que es de ensayo crítico, porque hemos visto que ha aumentado la lectura de ensayo y el interés. Entonces, esa colección es un librito como de bolsillo, es como ensayo crítico bolsillo. Ok, como esas Biblias que hacen pequeñitas. Ajá, exacto, para andar en el bolsillo, barato. Y entonces, ¿qué? 2.500, 3.500, ¿verdad? Ok. Y eso es interesante porque es como poder universalizar, por así decirlo, más el librito de ensayo. Y ahora que veníamos para acá, que usted me decía que estudió ciencias políticas, es esta tendencia que hay ahora del ensayo crítico, ¿usted cree que tenga que ver por todos los alborotos que vivimos últimamente? O... Yo creo que nos hemos vuelto mucho más políticos, o como siempre somos seres políticos, sin embargo ya hay una necesidad de involucrarnos, y además las redes sociales hacen que usted siempre quiera opinar. Y para siempre opinar, usted debe tener algún tipo de criterio. Sí. Entonces creo que la gente, ¿verdad? Con esa también necesidad de estar comentando todas las noticias, llega a una necesidad de consumir también información en ese sentido. Y una cosa, bueno, que lo hablamos antes de preparando la entrevista, ¿verdad? Yo le decía que, bueno, yo trabajo con la imagen y me llama mucho la foto. Y a mí me ha costado mucho, por ejemplo, encontrar libros de fotos. Todos tenemos nuestros intereses, ¿verdad? Y igual la gente que le gusta la poesía, la literatura, ¿verdad? Cuando quiere leer algo, de ahí va buscando lo que le interesa. ¿Cómo usted trae aquí uno de Costa Rica en los retratos de sus escritores, ese Daniel Morsinski? Ese yo lo vi, que hay unos que están en el Surquí y sale Bernabé tirando una sombrilla. Ajá, un paraguas. Un paraguas. Sí, este libro, la verdad, cuando usted me lo mencionó, yo dije, tengo que llevarlo para ver las fotos y todo el acabado. ¿Este es de ustedes? Sí. Ese está súper. Sí, este lo publicamos nosotros. Don Oscar que logra... ¿El título de este cuál sería? Costa Rica en el retrato de sus escritores. El fotógrafo es Daniel Morsinski. Ajá, Daniel Morsinski es el conocido fotógrafo de escritores. En Centroamérica Cuenta, de hecho, cuando fue el Centroamérica Cuenta el año pasado aquí en Costa Rica, nosotros presentamos este libro. Daniel Morsinski era el fotógrafo oficial de la feria, y de hecho don Oscar lo conoció en un Centroamérica Cuenta en Nicaragua. Entonces dice don Oscar que él veía que había un libro de los escritores de Centroamérica Cuenta, y él dijo, debería haber uno de los escritores de Costa Rica. De Costa Rica. Que esto no puede nada más, no, ¿verdad?, quedarse atrás. Y yo digo, entonces, es una edición súper bonita, tiene más de 50 escritores seleccionados por el mismo Morsinski. Y está súper bien hecho la pasta y la impresión y todo. Pero ¿y como el proceso fue como más la inquietud de don Oscar, o que el fotógrafo presentó el trabajo que ya había hecho él con No, en este caso don Oscar sí le solicitó a Morsinski que él tenía este proyecto, que cuánto podría salir. Se hizo en conjunto con las becas taller del Ministerio de Cultura. Don Oscar siempre logra unir a un montón de gente para sacar adelante proyectos, y este se logró así, de hecho. Da Capo dio un poco de patrocinio, el Hotel Costa Rica también. Fue multidisciplinario, varias gente participó. Claro, sí, porque es una edición carísima. La verdad, mandar a hacer así con pasta dura y todo, sí, es bastante laborioso. Y traer a Morsinski, andar a los escritores. Sí. Pero bueno, son de las cosas que uno dice, qué increíble lo que hace la colectividad, básicamente el Hotel Presidente, disculpen, y el Colegio de Costa Rica. Okay. Y entonces, ¿cómo es el proceso, por ejemplo, que alguien tiene un texto y lo quiere referir si quiere lo ponemos, y lo quiere referir a Uruk o a una editorial general? ¿Cómo es?
Bueno, en el caso de Uruque Editores, nosotros pedimos normalmente una sinopsis que pueden enviar a info@uruqueeditores o a ocr@uruqueeditores.com, que es el correo directo, ese último de don Oscar. Y yo dándolo aquí en el podcast. No, pero, pero igual es súper accesible. Pueden mandar la sinopsis y su biografía personal. En la sinopsis nosotros vamos viendo tal vez si es una historia diferente, porque a veces no es por menospreciar algunas obras que han llegado, sin embargo, digo, uno como invierte la plata no puede, ¿verdad?, aceptar todo, sí tiene que haber un criterio, y entonces hay unas que uno dice, bueno, tiene tal vez un parecido o es un tema muy recurrente o tal vez es un tipo de fantasía que nosotros no trabajamos. Hubo un tiempo como con la cuestión del boom de Harry Potter, entonces que llegaban muchas fantasías como con ese rollo. Y sí se parecido. da, por ejemplo, cuando pasan esos fenómenos, porque esa película fue un fenómeno que de pronto permea otras cosas. Y ahora seguramente con Dark, en un año vamos a tener un montón de viajes en el tiempo, ¿verdad? De impermeables amarillos. Ajá. Y todo bien, ¿verdad? Pero entonces ahí nosotros vamos viendo qué podría o qué no. Y ya una vez que tal vez nos pueda llamar bastante la atención, ya le pedimos, ¿verdad?, un manuscrito. Y ya de pedirle el manuscrito, lo leen varias personas que don Oscar sugiere a discreción de él. Dependiendo del tipo de libro. ¿Escritores que ya están con ustedes o gente de confianza de todo, gente de confianza. Algunas veces, digamos, algunas veces me ha pasado a mí uno que otro texto, no todos, para nada. Alguien a quien don Oscar apreciaba mucho para la lectura de textos era, puchi, se me acaba de ir el nombre. algunos de los que Bernabé? No, ese era el escritor de Melancolía de la Memoria. Me acuerdo del libro y no me acuerdo de él. Ahora me viene, que fue un gran amigo de don Oscar, un compañero que ya murió hace unos años, pero él sacó muchas fotografías y leyó gran parte de los libros que se publicaron en Uruque Editores, y a quien respetamos y queremos, y un gran poeta también. Entonces, también hay otros escritores, pero sin embargo a don Oscar le gusta pedirle como a varias personas, como para tener varios criterios, y a veces las personas nos dan criterios diferentes, entonces... Y dependiendo de ese conjunto de opiniones, él es el que toma una idea, Sí. él digo una decisión final. Ajá. Y también pensando en un mercado. A veces yo una vez le dije... Saber a quién le está escribiendo la gente. Sí. Y una vez yo le dije a don Oscar, pero tal vez esta no me parece la gran novela, ¿verdad? Y me hace, pero es que Marcela, tal vez esta novela no es para un público como vos. A vos te gusta tal. Bueno, vos sos el público para ellas. Pero porque a vos no te guste, no quiere decir que no la vamos a publicar, porque nosotros publicamos para muchas personas. Y hay un público específico a la que esa novela le va a gustar, ¿verdad? Que tal vez era más de señoras de la clase media alta, de 45 años para arriba. Y yo dije, tal vez yo no era el perfil, ¿verdad? Pero al final se publicó, ¿y qué tal el resultado? Y súper bien, y llegó a su público, y es leída, ¿verdad? Entonces, tal vez uno, si se hubiera limitado, ¿verdad?, como... por verdad, tal vez un veredicto muy personal, no se hubiera dado cuenta que hay que complacer. La literatura, para que la gente le guste, tiene que llegarle al punto a la persona. Entonces, tiene que ser diversa. Y ahora que usted menciona esto yo lo que le quería preguntar es que yo, conversando con un amigo muy cabezón, que él escribe y no lo hace tan mal, y a veces lo que yo le digo es que a este texto le hace falta trabajo, ¿verdad? Y otras personas le dicen le hace falta trabajo, pero él como que quiere que sea ya, que esté ya, y que lo publiquen ya a pesar de lo que sea, y no está como abierto a trabajar un poco más. Y no es que el texto sea malo, sino que uno siente
sin ser, ¿verdad?, un erudito ni un gato en esto, en la lectura de obras, pero la cuestión va a qué tan frecuentes se encuentran ustedes con textos buenos que les hace falta trabajo y que con un poco más de desarrollo podrían ser publicables. ¿Es común eso aquí en el país? Eso pasa bastante. Hace unos años vi el caso de un muchacho que Don Oscar le dijo, trabájelo, acórtelo, y le dio una serie y él dijo, no lo puedo acortar, necesitan ser las 400 páginas, y uno dice, ¿realmente lo necesitaba? O sea, porque si usted dice, esas 400 páginas lo vale cada segundo, entonces la inversión que usted va a hacer, tanto como comprador a la hora, como lector a la hora de comprar el libro, como editor a la hora de hacer la inversión de imprimirlo, vale la pena, pero a veces no, de esas 400 páginas pudieron haber sido menos, con una edición más accesible para el público, ¿verdad? Y un montón de cosas más leíbles. No todo el mundo le encantan los libros gruesos, también los libros gruesos son más difíciles de vender. Y bueno, él dijo, no, muchas gracias, pero entonces lo imprimo con Atabal. Yo creo que así está bien y así tiene que salir. Nosotros, bueno, claro, le hacemos el acompañamiento como usted quiera que se le haga. Y bueno, y la novela no fue muy bien recibida y costó mucho, obvio, porque es muy larga. Y habían cosas que había que quitarle, porque cuando es muy larga y ya no solo el editor lo piensa, sino también el lector lo deja leer. Y digamos, cuando él presenta este texto, ya o sea, él escribe la novela y el primer tirón, y ese era el que... Sí, al final yo no sé si fue el primer tirón, pero fue muy parecida a la que él nos envió a nosotros, ¿verdad? Okay. Entonces, ahí uno dice, Dave, tal vez hay que también tenerle paciencia al proceso, ¿verdad? Y saber que es un proceso y que saber, a veces la gente, yo no sé si es que piensa que los editores son solamente publicadores, pero los editores también dan críticas, entonces también corrigen, y están ahí para acompañar, más si es un escritor primerizo, ¿verdad? Que tal vez a veces a uno se le pueden ocurrir nombres de títulos muy descabellados o que parecen más bien todo un poema, pero son larguísimos, ¿verdad? Nadie se le va a acordar de ese título, no le cabe ni en la portada, y cosillas así que uno dice, la edición no es solo impresión y tire, ¿verdad? Exacto, en esto, en lo que hago yo, en la labor del editor, se acostumbra a decir que es en la sala de ediciones donde se hace un documental, se hace una película. ¿Qué tan eso pasa con la literatura? Bueno, ahí la verdad, yo creo que depende mucho de la relación del escritor y el editor, y también de cómo esté preparado el texto. Hay gente que yo no soy la editora, pero yo sí he visto que Don Oscar se sienta con los autores y tienen, ¿verdad?, una cuestión bastante dialéctica, pero también hay escritores que se manejan muy bien, que tienen mucha experiencia. Entonces, digamos, es un estilo Uriel Quesada es alguien con mucha experiencia, que incluso cuando uno le pide crónica, ¿verdad? O José Ricardo Chávez, que escriben artículos y crónicas como... Ya escriben con una facilidad, pero es que tienen tanta experiencia. ¿Crónica para que se publique en otro espacio, para que salga con ustedes? No, crónicas, ahora tenemos en el blog de Educators tenemos crónicas pandémicas, que entonces le solicitamos a nuestros escritores, quienes se quisieran apuntar, y algunos específicos, ¿verdad?, que escribieran una crónica para este blog. Y entonces ahí vimos, Bernabé escribió uno, José Ricardo Chávez escribió otro, Carla Pravisani uno, Uriel Quesada, y es muy entretenido porque ahí usted les ve, estos que he mencionado son experimentados y se les nota, porque logran hacer una crónica pandémica, la actualidad que estamos viendo ya, una lectura divertidísima o entretenida o intrigante, ¿verdad? O a veces un poco trágica, que uno dice, qué facilidad,
¿verdad? Exacto. Y otra pregunta que yo tenía, porque para una feria de libro vino un escritor nicaragüense que ahorita no recuerdo el nombre, no sé, es un señor que también estuvo en política, pero en fin, bueno, la cosa es que él estaba dando ahí una charla en el Teatro 1810, creo que sé, y él decía que a un montón de gente no le gustó, ¿verdad? Un montón de gente que había en la sala. Lo que él dijo es que los escritores nacen, ¿verdad? Es muy difícil que un escritor se haga. Yo de ahí, a mí la verdad no, esa es la opinión que él tiene, pero yo quería saber, digamos, en este caso una persona que ya lleva tiempo trabajando en esto. Yo creo que, no, sí, yo creo que el escritor se hace. Porque, o sea, es como cualquier talento. Usted puede nacer con cualquier talento que si se quedó acostado en la cama, no supo hacer nada. ¿Me explico? O sea, Exacto. no hay talento que le mueva a usted la mano. Exacto, Al sí, final, quien mueve la mano es la voluntad de usted. sí, estar acostado y de pronto voy a escribir una novela y eso Sí, no pasa. porque hay gente muy prodigio, hay gente que tal vez se le hace fácil, pero y que por eso no tiene la disciplina. Pasa en el fútbol, pasa en todos lados, sí. Que pueden ser que tienen una gran habilidad, pero tal vez no son rigurosos o incluso como eso, o se apresuran porque creen que son muy buenos. Igual uno entiende, más ahora como tal vez en la era como de las redes sociales y todo es tan Sí, rápido, tal vez uno quiere también, ¿verdad? Como, quiero publicarlo, quiero que está esa ya. sensación de que la gente quiere algo ya, hoy, mañana, pasado mañana. Y estar haciendo cosas, como también nuestra generación, uno siempre está haciendo, siempre está sacando, como estas producciones largas, ¿verdad? Genera mucha ansiedad, no sé si son los tiempos o qué. Y sí, la gente, sí, ahora que todo es, deme algo hoy, mañana quiero otra cosa nueva y no hay paciencia. No hay paciencia. Y yo lo que quería es que me comentara un poco cómo llega usted. Bueno, me lo comentó ahora que venimos acá, pero siento que es interesante para el episodio. Bueno, está bien. Bueno, yo comencé vendiendo en la Feria del Libro el 2015. Ahí como una oportunidad de un trabajito extra para irme de viaje. Y bueno, don Oscar en ese momento se está dando cuenta que había que hacer como como otro tipo de acercamiento. Tal vez él no tenía muy claro qué exactamente había que hacer diferente, como para llegarle más a la gente, informar más sobre los libros, ¿verdad? Y todo. Y entonces, bueno, yo ahí le dije como, deberíamos ponerle más a las redes sociales, tomarle más fotos a los libros, o hablar más con los escritores, publicar, ¿verdad? Y ahí una serie como de aportes. Y que a don Oscar le pareció interesante que yo empecé a hacer una vendedora de una semana, contratada para una semana, me interesara. Y bueno, me dijo, bueno, sí. Y entonces yo me pude ir de viaje, por dicha. Tuve una experiencia mochileando muy linda. Y cuando volví, ya don Oscar me dio chance de integrarme a Uruk. Y de ahí en adelante me ha enseñado de hacer de todo. Y hasta la fecha sigue. Y hasta la fecha, ahí desde presentaciones, nos hemos ido a ferias de libro. Eso es una cosa súper linda, eso es una anécdota, que nos hemos ido a las ferias de libro de Pérez Celedón, de Liberia, de Buenos Aires, de Punta Arenas, de San Ramón, de Heredia. Que eso casi que ni pasa porque todo está muy centralizado. De hecho, y nosotros, vieras cómo nos gusta. Luis, ¿cómo se llama? Luis Bernal, creo que se llama, que es un gran amigo de Uru, que él es de Pérez Celedón, y él es un activista. Él fue el que empezó a mover todo para que hubiera feria de libro en Pérez y nos moviéramos un montón de editoriales y librerías y hiciéramos actividades. Y trataba de casi todos los años, en Semana Santa, hacer la Feria de Libros en Pérez Celedón. Y por gente así es posible que se descentralice, que dejemos... que todo sea San José. Todo sea la gama, ajá. Y la verdad nosotros vieras lo feliz que nos hace, porque la gente uno empieza a ver
que la gente ya, como le decía yo ahora, ¿a quién le importan las editoriales, verdad? A nadie le importa la editorial. Nadie dice, uy, bueno, alguna gente sí, como anagrama, ¿verdad? Uruk, ay, sí. Eh, pero la gente, tal vez como uno trata de llegar y sí se interesa, entonces la gente ya empieza a reconocer. Y es como, ay, yo una vez fui a un conversatorio suyo, ¿verdad? Y uno termina viendo que en Liberia, unos muchachos que iban saliendo del colegio pasaron a la sede de la UCR porque vieron que había feria del libro y llegaron fascinados porque que ahí está, que Uruk, que estaban los libros de Arabella Salaberry. Al parecer Arabella es súper conocida, bueno, en todo lado, ¿verdad? Ella es increíble. Y todos los muchachillos, dije, cole, lo cual a mí, y en Liberia, ¿verdad? No sé, Es de muy verdad. poco común. Sí, sí. Y yo dije, qué interesante. Entonces tal vez era poco común porque uno no da el chance. No porque no se pudiera, ni no porque la gente no le interesa. Y ahora que usted dice, que usted me comenta estos, cuál es el nombre? Eh, Ediciones. no, que se van de tour, que se van de tour por el Ah, país. sí, estas ferias. Ajá, es las ferias. Yo en lo que hago he trabajado mucho con músicos de todo lado. Y una vez hablando con uno, estábamos hablando y él me comentaba que la música, digamos, el punk que se hace en Alajuela es muy diferente al que se hace en San José, y el que se hace en Cartago es diferente al de Alajuela y San José. Y a mí eso me pareció súper interesante porque en mi cabeza yo decía, ¿cómo? Si este país tan chiquitito y cómo puede ser tan diferente si uno en 15 minutos, cuando no hay presa, está en Alajuela o en Heredia. Con los escritores es igual. Por ejemplo, la gente de Pérez Celedón, los escritores escriben de cosas que no se tocan aquí en San José, o las temáticas o los intereses, ¿cómo es? Pucha, hacer esa diferencia por escritor no podría decirle mucho. Más que todo, si noto la diferencia como de la gente de San José, a gente ya más fuera como, o sea, como Alajuela y así, ¿sabe? Como que lo veo más como ciudad centro Ok. versus más periferia que por tanto, o sea, Que que decir por Pérez provincia. Celedón, Guanacaste. A nivel de escritores. Porque siento que la escritura del chepeño es a veces muy sucia, muy a veces grotesca, Como grosera. retadora, Ah, ¿sabe? sí, entiendo, Como, entiendo. como ahora está leyendo Como este muy Miguel Managua. Bukowski, digamos, emulándolo. Sí, más o menos, sí, sí, como ese valeverguismo y cero, no le tiembla el pulso para poner una escena fetichista que no sé qué. Sí. No, Pero porque es como más que los balazos solo extravagante. los ponen en el Y texto. como más sucio. Sí. Sí, sí. Pero a nivel de. Bueno, y los de afuera sí los noto más, hasta cierta forma, más místico, ¿verdad? Más Tiene, honestos. no sé si honesto, pero como más místico, como que no se van solo como con con lo mugriento y lo terrible, sino que también observan otras cosas, critican a los de Chepe normalmente. Cierto. Muy cierto. Ahí uno va a encontrar alguna frase Sí, cagándosele a alguien de Chepe. exacto. Y no, Pero con los lectores, digamos, de San Ramón leen un montón de poesía. Algo que a mí me pareció rarísimo. Yo cuando estuve en la Feria de San Ramón, yo le decía a don Oscar, nosotros ya casi no publicamos poesía, y yo le decía a don Oscar, necesito que me traiga poesía porque eso nos fue todo. Pero bueno. no, pero eso es súper interesante porque, bueno, el trabajo mío es así, siempre ha sido desde hace un montón de tiempo con la imagen, y también ahí hace un montón de tiempo llevé un taller de escritura y ahí tengo amigos que escriben. Luego conocí a una gente del taller literario de Alajuela, y ahí me empezó a agarrar otra vez la fiebre por estar envuelto en eso. Y yo lo que me di cuenta, que a mí me parece interesantísimo, importante, que eso que usted menciona de la forma de ser del chepeño. Y es que en Alajuela yo me encontré a un grupo de gente, porque siento que en San José es como muy académico el ambiente de la literatura, ¿verdad? Es gente que está muy metida en la academia. Y en la liga, ¿verdad? Andando en las cantinas con estos huevones, yo me encontré a gente de literatura que eran ebanistas, que son, como Bernabé, que es veterinario, este,
eh, Piro Soto, que es tecnólogo de alimentos, y que son loquísimos y que visitan estos espacios que están al margen de la ley, que no podemos decir el nombre porque metemos en problema a la gente. Y yo me di cuenta que esta gente está viviendo lo que los otros están escribiendo. Y ellos lo viven y después y escriben de cosas súper distintas. Después está el botánico, no sé si lo he oído nombrar, Luis Poveda, que es el que le da, bueno, ahí es como el gurú de todos y con el que agarramos el nombre para el espacio, que es un botánico y escribe unas locuras y no le importa nada. Y eso es bien interesante, porque a mí me parece así, hay una gente que está viviendo lo que esta gente está escribiendo, y es cierto, y se tiran filadas y todo, pero Sí, es muy sí. interesante, es parte, sí, en todo lado pasa. Sí, sí, total. Y además, igual yo siento que yo he conocido a varios escritores de Alajuela que igual se reúnen con los gremiecillos que hay en San José. Perdón. Con los gremiecillos que hay en San José. Sí, ¿verdad? Yo estaba relajada. Pero sí, al final yo creo que todos interactuamos, porque de ahí somos un país tan pequeño, ¿verdad? Somos una escena tan pequeña que todos se conocen. Es como cuando a veces incluso alguien comenta, no sé, la Cámara del Libro está haciendo un en vivo para hablar sobre la Feria del Libro. Y alguien comenta algo súper intrigante. Y uno dice, ¿con qué necesidad si hasta tenés mi número? Si tenés una pregunta me hubieras llamado. Exacto. A ver, sí, no, a mí, yo no lo digo como a mí directamente, porque yo no estaba en la conferencia. Pero digo, o sea, todos nos conocemos. Exacto. Y en una cantina se puede arreglar todo. Sí, en una cantina, pero bueno, esas son las cosas negativas de que las cantinas estén cerradas. Sí, la gente agarra el Facebook Sí, sí, de tiradera. Y usted traía unos textos para leer, Marcela, entonces podemos hacer una lectura. Claro. Bueno, voy a leer una parte de mi libro favorito. Este es como de mis libros favoritos, Duruk. Se llama Paisajes con tumbas pintadas en rosa, de José Ricardo Chávez. Bueno, a mí este libro me encantó porque fue escrito en los 80s y sigue tan vigente. En parte es triste porque bueno, se ve que sigue vigente la intolerancia, el machismo, los homofóbicos y siguen más vigente que nunca los cristianos, pero también es interesante ver cómo los jóvenes y los escritores que ahora uno ve como esas vacas sagradas, ¿verdad? Porque para mí José Ricardo Chávez brilla cuando se acerca. Yo lo vi y él brillaba. Y entonces ahora imaginármelo en los años 30, o sea, hace 50 años, escribiendo esto, es magnífico. Yo digo, ay, si viajo en el tiempo, voy a pegarme a la fiesta con José Ricardo Chávez en los 80. Comió los primeros hongos, los siguientes aparecieron por añadidura, como si la montaña hubiera accedido a ser penetrada en sus misterios. Los dos amigos se encontraron con que habían hongos en lugares donde ya habían buscado. Era como si de pronto la luz hubiese variado de manera tal que los objetos que antes no se veían, ahora se tornaban visibles. Nuevas y antiguas iluminaciones. Hay que esperar un rato para que los hongos hagan efecto, dijo Óscar. Una media hora. ¿Cuántos hongos más querés? 1, 2, 3 para cada uno. Tampoco hay que excederse. En ese momento, Javier miró hacia lo alto de una colina, en la que descubrió, iniesto, un hermoso hongo dorado. ¿Cómo es posible que no lo viéramos antes?, preguntó. Secretos de la montaña, dijo Óscar, con voz grave y chistosa, sonrió. Se acercaron al hongo solitario que se erguía en la humedad de una roca. Su piel, turgente, refulgía con el sol. Al dorado vegetal se añadía el oro ambiente de las 3 de la tarde. Óscar y Javier observaron por un rato, casi con devoción.
ese falo terrenal intacto, macizo que ofrecía su carne a esos dos jóvenes, maravillados por el esplendor de la naturaleza. Un brillo pánico que comenzaba a adorar árboles, piedras y animales, guayabos, rocas y pájaros. Como un Moisés doble ante zarza, Óscar y Javier se inclinaron ante el hongo ardiente. Óscar sintió el impulso de extender su mano y arrancar el falo dorado. Así lo hizo. Su mano tembló ante el contacto con la textura vegetal. Al verlo sobre el fondo blanco de su palma, Óscar pensó en un pene desprendido de su base. Un falo erecto pese a estar separado del cuerpo. Comer hongos era como castrar a la tierra. Javier no esperaba a los embrujos del hongo de oro. También quiso tenerlo entre sus manos, lo tocó, lo pasó por su cara, por su boca. Entonces le dio el primer mordisco, lo saboreó lentamente mientras extendía el hongo mordido hasta la boca de Óscar, quien también lo mordió, y así continuaron hasta acabarlo. El hongo dorado se perdió entre sus vísceras. Se iluminaría así la oscuridad de sus entrañas. Ajá, José Ricardo Chávez. Es nacido en 1952. Ahora ¿De qué año es este? Esta es una reedición. La primera edición la hizo la editorial de Costa Rica, si no me equivoco. Déjenme leer por acá. La primera edición fue en 1998 y está ambientada en los años 80 en la crisis del SIDA. De hecho, en la crónica que José Ricardo Chávez escribe para el blog de Uruque Editores, que es de lectura libre, pueden pasar a leerlo a uruqueeditores.com, él explica que él pone paisaje con tumbas pintadas en rosa porque es la combinación del semen y el sangre. Entonces él dice, ¿verdad? Y toda esta cuestión rojo del CIE. Ajá. Entonces por eso las paisaje con tumbas pintadas en rosa. Que es de un joven, Óscar, que está estudiando sociología en la UCR, y ahí, bueno, en los años 80 y todas las cosas que con ello conlleva. Oh, pero ese texto está, y es una novela. Es una novela. Y tiene varias novelas, como me dijeron que es un tipo de secuela, pero las otras se habían publicado antes de que yo llegara a Uruque Editores, entonces no la había agarrado. De hecho, esta la agarré en una feria del libro. Estaba ahí, yo creo que estaba en Heredia. ¿Y aún se consigue esta? Sí, esta aún se consigue, y se consiguen las otras dos. Y que se llaman Faustófeles y Los susurros de Perseo. Sí. Es de las primeras novelas LGTBI del país. ¿Y en qué es? En el 98 fue la primera edición. 93. Ajá. Sí. Ah, no, mentira, en el 98. 98 está súper bueno ese texto. Hay que conseguirlo. Los que escuchan ya saben, para que lo vayan a buscar. ¿Verdad? La verdad, y ahora uno lo ve, un señor todo recatado, es un señor, ¿verdad? Súper máximo, y uno dice, ay, qué tremendo, sí. Don José. Don José Ricardo. Por ejemplo, ahora que usted me comentaba de cómo llegando a vender a la feria del libro, es que se incorpora esto, que es muy común también que en las ferias del libro, y por el marco de la feria, se den talleres literarios, ¿verdad? Pero que duran lo que de los días que tiene agenda la feria, y después por lo general terminan y ya no se da más. Se ha perdido la figura, digamos, de taller literario, o sí se están armando más seguidos. No, yo siento que casi no hay talleres literarios. Por lo menos, ¿y qué tanta falta le hace hay eso? uno, yo he visto que hay unos activos que son los que organiza Luis Chávez y otra gente. También Carla Pravisani y Catalina Murillo dan talleres, pero son diferentes, son más como un tipo como de clase con acompañamiento, creo yo, ¿verdad? Porque hay matrícula, etcétera, ¿verdad? Ajá. No es tanto como un taller como más abierto o horizontal,
como el que me han dicho que van en Alajuela, ¿verdad? Sí, que esos bandidos era un taller abierto, era interesante porque llevaban poetas, músicos, sí llegaban a trabajar, ¿verdad? Y después Sí. iban a tomar. Yo he leído algunos textos de algunos que han sido integrantes de ese taller y la verdad yo digo, qué interesante ese lugar como de compartir y que no sean solo como unos talleres de complacientes, que creo que eso es a veces un error. ¿Complacientes en qué sentido? Complacientes en el sentido de que no hay crítica. Entonces que todo es un yes, yes, sí, súper bien. ¿Verdad? Soy tu fan número uno. Y no, que al final hacen un daño. Exacto, ¿no? Y estos huevones sí tenían que se daban duro, pero es lo que hablábamos del trabajo, maestro. Le hace falta trabajo, va bien, pero que eso es muy cierto. Pero constructivamente. Constructivamente, sin ofender, sin decir... Eso es muy, muy, muy cierto. Sí, y a varias personas que he ido conociendo por cosas, ¿verdad? Que al final, ay, ese carajo está en el taller. Yo dije, mira, qué interesante, aunque yo nunca aquí, por lo menos en San José, no. ¿Y qué tanta falta le hace, digamos, a la escena la figura del taller o que exista más talleres? Yo creo que bastante, pero a mí me gustaría, incluso en lo personal, hacer tipos como de talleres más bien como diferentes, como... No, es que no sé, tal vez yo no estaba como en los talleres, como no sé cómo lo hacían a la abuela, entonces no sé si sería diferente a como lo hacían ahí, ¿verdad? Pero a mí me gustaría más como un taller donde uno pueda como ir a leer los textos y compartir textos. Sin embargo, también como trabajarlos ahí e incluso tal vez hacer cosas más interdisciplinarias. No sé, ¿verdad? Que por ejemplo, la finalidad del taller sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, de entre todos los que participan, llegar a publicar algo. Bueno, eso sería algo muy bueno, pero la cuestión ahí difícil sería la temática del libro, ¿verdad? Lo interesante sería iniciar un taller y decir, no vamos a tener nada prehecho. Vamos a elegir un tema, de lo cual sería magnífico hacer un taller de un año, por ejemplo. Un libro que salga de una tallería de un grupo trabajado por un cierto periodo. Ahora eso sería, y tendría porque a veces uno corre como en máquina, ¿sabe? Como que corre, pero no va como para ningún lado realmente. Entonces hacer un taller con ese motivo le da una razón, por así decirlo. Y también puede ser muy, muy interesante para la gente que inicie en la escritura, como ir conociendo el proceso. Y salir de la idea de la inspiración divina. Exacto. Sino también como no solamente trabaje los temas que a usted le gusta, sino trabaje un tema que, en el baño, que se le imponga. Ajá, en el baño me llegó. Sí, no solo como, ¿verdad? Que también si pasa, genial, pero también trabajar, por así decirlo, el músculo. Sí, que eso también aquí es muy común, que uno se lo escucha a la gente decir por jugar de iluminados y uno sabe que lo que están presentando no se le ocurrió orinando a las 2 de la mañana. Esa gente es como los legítimos compañeros que uno tenía en el cole, que uno sabía que se quemaban las pestañas estudiando, pero pasaba el examen decía, yo ni estudié, ¿verdad? Ay, sí, solamente para jugar de iluminado. ¿Cómo se diría? Así, de una persona con un talento nato. Así, con una estrella. Un ungido. Sí, un ungido. Que no tiene ni que mover un dedo para que todo se le haga. No. Yo creo en el esfuerzo. A mí me gusta. El esfuerzo acompañado de una experiencia de vida, porque yo también he visto que pasa mucho lo que se mencionaba anteriormente, por ejemplo, con el fenómeno que usted decía de Harry Potter, que se dan este tipo de fenómenos, otras cosas, y uno empieza a ver réplicas de eso en un montón de cosas y no ve como bueno, yo lo llamo honestidad, tal vez me equivoco, pero cuando uno está leyendo un texto que lo engancha, uno dice, pucha, este carajo o esta caraja me está hablando de algo que yo no sabía que existía, de algo que es muy personal y que no lo he visto en ninguna otra parte, y eso es muy, muy bueno. Y además también yo siento que con esta interacción vos conoces a personajes. Literal. Hay uno personajes. dice cada personaje que eso es estimulante.
¿sabe? Las Exactamente. conversaciones que uno pueda tener. Y como lo que mencionaba usted de este señor José Ricardo, Ujú, que está lo que él escribe, pero la persona es otra. ujú. Por ejemplo, al maestro Poveda, usted lo conoce y lee lo que escribe y dice, este carajo, es un personaje, pero es honesto, él es como es, no me está tratando de vender otra cosa. Claro, sí, se siente muy orgánico. Todo, eso sí podríamos decir que buscamos en la literatura que en Uruk publicamos, que no suenen como forzados, que las cosas a veces, a veces la gente trata de crear escenarios demasiado rebuscados que terminan Como espacios cortando. muy comunes. Sí, sí, espacios muy comunes o incluso como sensaciones como, no sé, como que si quiero que esté triste, entonces le voy a poner una escena porque es triste, porque yo sé que eso es como muy cliché y No uno, lo van ajá, construyendo. sí, ajá, no es algo como con personalidad propia, como que, o los personajes no tienen como esa organicidad. A mí algo que me gusta mucho, que me acabo de terminar de leer el libro de Maybe Managua de Catalina Murillo. Y lo que me encanta es que los personajes sí parecen personas, pero retratadas. Pero porque no son buenas, no son malas, no hay moraleja. ¿Me explico? No, no, el libro no termina. Y el personaje principal se dio cuenta que era una mierda. Y Como, cambió para siempre. No, 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 no. sí, No hay moraleja en la vida real. Hay gente que solo es patán y así es. exacto, que eso que usted dice es muy interesante porque a veces uno siente que el que escribe, sabiéndose escritor, ahí y yo todo lo puedo arreglar y de un pronto a otro Ujú. saca, y, sí, no construyen el momento y nada más Sí. arreglaron, desconstruyeron algo. Sí, sí, no. No, yo creo que, y yo la verdad no soy escritora, me encantaría, o sea, escribo poesía, pero no soy escritora narrativa, escribo a veces cuento, pero pucha, la construcción de personajes es algo complejo y no es algo que se tenga que dar a la ligera, y más la escritura de un libro. Por eso ahora que usted me decía, eso de irse rápido, incluso a veces uno escucha a escritores, Luis Diego Guillén, que escribió La Alquimia de la Bestia, como él dice que alrededor de 20 años, desde que él dijo, me parece más o menos este tema, hasta el día en que lo publicó, o sea, un montón, ¿no? De años, más de una década. Y en ese Y tiempo había dudas con respecto al trabajo que iba a realizar, no, iba, ¿por qué? Porque bueno, es una novela con muchos datos históricos, entonces también investigación. es mucha investigación. O que pausas por la vida, ¿verdad? Entonces la gente dice, ay, ya pausé 2 años, ay, ya no soy escritor, o ya no volví a escribir en mi vida. No, de ahí hay pausas. Lo mejor, lo peor de ahí, la vida, ¿verdad? Entonces, ojalá que no, que si tienen pausas, si nos están escuchando, de ahí, dense la pausa, dense el tiempo y retomen. Y tampoco se apresuren. Exacto, que eso es muy importante si lo llega a escuchar el huevón de Piro que tiene ahí bueno, él quiere escribir un libro, no puedo decir el título que él me dijo para no fusilarlo públicamente y no, porque no sé qué tanto él quiere que se conozca la cuestión, pero sí dice que tiene ahí una serie de relatos y tiene un montón de estarlos trabajando, unos son muy buenos, pero no se decide a publicarlos o a dárselos a alguien para que los valore y los publique, porque hablando con otro muchacho que hace música, él me decía hace un montón de tiempo que él lo que quería era hacer un disco y dejarlo ahí. Y en su cabeza él decía, bueno, yo voy a hacer este disco y en 20 años algo va a pasar con ese disco. Pero en mi opinión, ¿verdad? Yo le decía, ma, eso no tiene sentido porque si usted no se mueve o hace algo para que pasen cosas con ese disco, no va a pasar nada. Eso es muy difícil, siento yo. Eso es muy cierto, pero también está el proceso de añejación. ¿Verdad? También a veces uno dice, no lo puedo publicar ahora, pero necesito que se añeje para yo volverlo a ver. ¿Verdad? Que eso también es una parte muy válida del proceso y de la autocrítica, porque a veces uno está ahí enamorado con su hijito, ¿verdad? Y uno no quiere que se lo critiquen, y uno no quiere nada, ¿verdad? Ni que se lo cambien, está perfecto, Distanciarse. tiene los mejores ojos, ¿verdad? Sí, sí. Distanciarse. Sí, hay que distanciarse a veces. Pero yo estoy de acuerdo. Hay que sí, distanciarse, pero volver a retomar el trabajo y... Y no perder el miedo también. Exacto.
Vea, le cuento una anécdota. Mandé un poema y mi jefe se ríe de mí, ¿verdad? Porque mandé un poema a un concurso, la neta, hace como un año, una cosa así. Y me pasó lo peor que le puede pasar a alguien, que no es perder. Perder hubiera sido un halago. Declararon el concurso desierto. Y yo, Ah, "Oh". ni siquiera lo llegaron a Sí, valorar. sí, o sea, no, ni yo ni nadie, nadie valía la pena ahí, básicamente. Eh, pero uno dice, o sea, dije, al final lo peor que le pueden decir es que no. Igual hay otros lugares. Y si le dicen que no, tal vez algo había que corregir, algo había que depurar. Y el mundo no se acaba. O sea, pero peor sería que yo hubiera dicho, como todos los maes que dicen, como si no me hubiera jodido la rodilla, hubiera sido el delantero del Saprissa. No, ¿verdad? Y yo, ay, si yo lo hubiera mandado, seguramente me hubieran pedido hasta que escriba un libro. No, pero no lo Exacto. mandé, son supuestos, no es cierto, nada de eso es verdad. Lo importante es hacerlo. Lo importante es hacerlo, porque Exacto. en una otra le podrían decir, hey, mira, no, es que tal vez sí podría ser publicable, pero en otro, o tal vez otra persona o que la editorial le diga, es que este no es el tipo de cosas que publico yo, entonces el error fue tuyo por mandar algo que no corresponde a tu línea. Entonces también pensar cuál es la editorial que yo quiero como casa. Tampoco pensar que la editorial es un ¿verdad? Volvemos a lo de menospreciar a la editorial. No, no nos traten como chicas, como desechables, como, ay, publíqueme aquí uno y después si quiero publicar otro. Y usted me dijo que lo corrigiera y yo no la quiero corregir, lo publico con otro, ¿verdad? Y así, porque digo, uno se siente ahí como el magia usado o la magia usada. Pero entonces sí, por ejemplo, ahora que usted menciona eso, cada editorial tiene como una línea. Sí, sí, total. Digamos, vos ves Espiral. Espiral es poesía, cierto tipo de poesía. Después Vespero Azul, ¿verdad? Tienen como a sus tipos de autores. Arlequín, que es más ensayo, ¿verdad? Tiene también su tipo de gente, lector. Cada quien tiene su nicho. Entonces también incluso Uruk va a sacar pronto un libro en conjunto con Arlequín. Como Entonces, una que colaboración. una colaboración, mucha gente, que eso yo creo que es algo visionario que tiene Don Oscar, que a mucha gente del gremio No se juntan. sí, no se juntan. Y uno dice, es que vieras que si nos juntamos, podríamos llegarle no solamente a las dos personas que nos siguen siempre, ¿verdad? Que amamos, pero tal vez podríamos incluso llegarle a más gente, porque tenemos más capacidad de acción, de movilización de recursos. Nos compartimos lectores, porque igual ningún lector es fiel a ninguna editorial. Entonces, también, ¿por qué debería haber enemistad si ni siquiera hay una competencia real? Porque los lectores normalmente no es como, o sea, no es como que, ay, Aficionados de no un le voy equipo a de comprar fútbol. más a esta editorial, bueno, al menos de que usted sea muy malo, ¿verdad? Y todo venga con el normalmente no pasa. Pero, o sea, no va a ser solo a esta. O voy a ir a la feria del libro y no voy a pasar a ningún otro stand que no sea este. Mentira, pasan a todos. Y uno feliz, la verdad. ¿Por qué? Porque robustece la escena, robustece el gusto. Porque las personas no leen porque no les gusta leer, las personas no leen porque no encontraron el libro que necesitaban, que en ese momento que su cuerpo, su mente necesitaba y dijera, ay, sí, esta historia yo la quería. Y mentira que tal vez uno publica eso para todos, digamos, libros infantiles, tenemos algunos, pero ¿qué sería de Costa Rica también sin la jirafa y yo? Que también le da a esos niños, ¿verdad? Toda una inserción. Sí, que me parece que entiendo ese punto, que una industria necesita de todo un abanico de opciones. No, no Exacto. se puede estar solo. Sí, porque entonces si no, solo le llegaste a un público. Y ahí volvemos a lo que me decía don Oscar con el libro que tal vez a mí no me parecía tan genial, ¿verdad? No, no es solo para vos, no seas egoísta, no seas egoísta. Hay otros que les gustan leer otras cosas. Y ahora que usted menciona esto de la colaboración, yo le quería preguntar, Marcela, porque usted, ahora que veníamos para acá, me preguntaba de cómo usted le comenta a don Oscar del trabajo en redes y este cosa.
Hace un tiempo yo tuve ahí un compañero que él escribía, no sé si seguirá escribiendo, pero era bien difícil, era un tipo difícil, pesado. Y a mí me marcó porque teníamos que hacer de esos trabajos universitarios que es un montón de cosas que hay que escribir. Y el tipo dice, y no, mae, yo soy un intelectual, yo solo todo lo hago a lápiz y papel. Y Qué difícil. es difícil. Y esto yo lo comento porque me parece, tal vez me equivoco, ahí me corregirán, que hay como, ¿cuál será la palabra? Con esto de las tecnologías, ¿verdad? Que algunas editoriales o incluso escritores podría ser, no abrazan las tecnologías. Por ejemplo, lo que hicieron ustedes con Bernabé, de presentar el libro. Bueno, es por toda la problemática que vivimos, pero igual es una opción. Y ahora que están estos los audiolibros y todo el montón de opciones tecnológicas que hay para que la gente Sí, lea más. es que es caro. Sí, es caro. Realmente más que un querer es un a veces no poder. Es la plata. Porque bueno, nosotros hemos querido hacer audiolibros, nos encantaría. Sin embargo, un audiolibro es muy caro y hay que tener El uno. estudio, toda la... Sí, sí, comenzando por ahí. Eso hay que subcontratarlo porque jamás uno hace la inversión. La persona que va a leer. Entonces, sí, contratar a un actor, las horas de estudio. Después, ponerlo en una plataforma segura que hay que pagar una cantidad de dinero para que esté en nadie se lo Amazon robe. Audios, para que no sea descarga libre y uno no perder toda la plata. Que uno entiende, digamos, yo también apoyo un montón de cosas de libre acceso. Pero con las editoriales independientes la gente tiene que entender, o sea, es como estamos ahí malabareando, ¿verdad? Sí, y más en estos Viviendo en una tiempos. filantropía, en un amor a la literatura, como me decía usted, casi jicotada. Quijotada, sí. Quijotada. Entonces, de ahí, si la gente no compra los libros o los reproduce así y hay que pagar, me tienen que pagar algo a mí, a la muchacha de diseño, al vendedor, a la de taller, si hacemos el audiolibro, al de la voz, al del estudio, ¿verdad? Entonces, eso sí lo dificulta. Ya estamos, o nosotros tenemos página web, eso sí tratamos de invertir. Pronto van a salir varios libros en ebook. Ya, yo creo que durante esta pandemia ya lo teníamos planeado para Que van a hacerlo. estar en descarga en la página de Uruk. Ajá, van a estar en descarga y en Amazon y en otras plataformas. Pero preferimos que lo paguen, que lo compren en nuestra página, para que sepan, para Para que que les llegue Amazon todo. no agarre, sí. No les corte ahí una... Hay un pellizquito. Oh, Entonces, pero bueno, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de hacerse una página web? Con carrito, eso es caro. Nosotros, por dicho no, Oscar, como siempre anda en ferias internacionales y todo lo tuvimos que hacer desde antes para exponer nuestros libros y así, pero también hay muchas editoriales más pequeños o más nuevas incluso, o librerías y sí, que han tenido que dar ese paso, que bueno, una página no, a usted no le baja de 500, 600 es mil. caro, es una inversión. Es una inversión. Y otra cosa, perdón, que interrumpo, Marcela. Yo creo que es Piro, un amigo de Alajuela, que me comentaba que Uruk, ustedes han ido a la feria de Guadalajara, que es de las más grandes que hay en el mundo. Sí. Lo que yo tenía mucha curiosidad por saber, por ejemplo, cuál es el trabajo, además de ir a ofrecer, ¿verdad? La oferta de textos que tienen, y es que también van no sé si es correcta la palabra, como por ejemplo tenemos estos escritores y tal vez que los publiquen en otros lados, o es nada más ir a conocer la editorial o... No, pero digamos, es diferente. En la de Guadalajara nosotros lo que tratamos de hacer es alianzas con libreros que nos permitan estar en otras partes. Sus libros que estén... Sí. Entonces, a veces logramos que libreros de México puedan poner nuestros libros, entonces así no tener que hacer envíos y algunas personas que puedan adquirirlo ahí. igual que ellos, que libros de allá, que es difícil. Ajá, conseguir acá. Entonces, pero en la feria de Frankfurt, ahí es donde se negocian los derechos de autor.
y de traducción. Ahí es donde don Oscar ha ido, ya hemos ido varias veces buscando traducir, y de ahí de hecho salió un libro que publicamos del alemán Timo Daum, del Capital Somos Nosotros. En esas relaciones con el Instituto Goethe. Traducirlo al español. Sí, eso fue traducido al español. Y nosotros, a partir de eso, fue una alianza con el estudio Goethe, que hizo la traducción, Lutz la hizo, y si no me equivoco. Y ahí nosotros solemos estar haciendo presión. Estuvimos hace unos años a punto de conseguir un trato de la traducción de un libro al alemán, pero tuvimos el problema que el libro terminaba en un suicidio. Y en la cultura alemana eso es un tema muy sensible. El suicidio. Era un texto tico que terminaba en un suicidio. ¿Y por qué es una... Porque la tasa de suicidio en Alemania es muy alto. Y se considera salud pública, un tema de salud pública. Entonces, y como que estábamos viendo, ¿verdad? Si lo hacíamos como con el instituto, con la traducción, ¿verdad? De la español al alemán. Y dijeron, por ser un instituto y todo, ahí ese final no... ¿Y ellos sugirieron cambiarlo o nada más que no podían trabajar? Sí, cambiarlo, que tal vez, y entonces en esa ya cuando hay un problema así, como que se rompe un toque, ¿verdad? Como la fluidez de la negociación. Sí, ya es complicado, sí. Sí. Pero sí hay intenciones. Nosotros, don Oscar siempre se intenta mover y eso yo creo que como que en ese sentido a mí me parece una persona muy visionaria. Incluso es tan visionaria que sabe cuando necesita algo más, ¿verdad? O sea, o cuando carece de algo, mejor dicho. Y trata de solucionarlo. Y más bien lástima que no nos dan más pelota, ¿no? Mentira. Sí. ¿Usted traía también otro texto? Sí, claro. Sí, podemos hacer otra lectura. Este es de Adriana Hidalgo. Este fue... Voy a buscar uno que sea corto para leerlo completo. Podría, ¿verdad o no? Claro. Adriana Hidalgo es una escritora brillante. Nos hicimos la presentación en San Carlos, en el Centro Cultural de San Carlos. Y bueno, una experiencia súper bonita. Cuando también hicimos la presentación en San Carlos, porque ella tenía mucha familia allá, y también la hicimos aquí en San José, en la librería francesa. Voy a leer el cuento que de hecho durante la presentación leyó Julieta Doles, y que incluso Julieta, el epígrafe es de ella. Se llama... Bueno, Adriana Hidalgo es una intimista. De hecho, fue la primera como reseñilla que había escrito para Uruk. Porque me encantó. La verdad, me parece brillante ella. La reunión. Es un aquelarre, o al menos se le parece. Están todas: Sonia, Floria, Maritza, Laura, Raquel, Soledad y Delfina. Ninguna alcanzó la universidad. Todas parecen ser libres. Sus ademanes y las ondulaciones de sus torsos deambulantes lo confirman. Y todas están borrachas. Nunca antes las vi así, si acaso sorbían la esencia frutal del vino. Parece que celebran algún rito y han involucrado a la luna. Inventan las secuencias, seguro, pues no saben de asuntos esotéricos. Todas llevan flores en el pelo a manera de coronas. Visten faldas muy largas y blusas de tirantes, de flores unas y lisas de otras. Bailan y ríen a carcajadas. Su estruendo resuena en las mesetas aledañas. Juraría que las resquebrajan de tan sonoras que son. La fortaleza de las rocas no pueden aplacarlas porque cargan historias milenarias de infortunio y de silencio, y ahora su voz, su canto y su risa despedazan en 1000 estrellas la materia que la circunda. Vociferan, no hablan.
En la casa de cada una todo está pendiente. La cena espera ser servida, las mascotas atentas a una mano que sirve pero no llega, se alteran y giran sobre sí de tan intranquilas que están. Los hijos y las hijas no pueden con el peso de la sorpresa y salen a buscarlas, porque no dejaron recados adheridos a la refrigeradora, no pidieron transporte, no dijeron nada. No están, es todo. Ninguna está en su casa y al menos ese dato indica que han de estar juntas. Mejor, así no les pasa nada. Esto tranquiliza a los buscadores porque se sienten frustrados de saberlas fuera del perímetro dentro de la ciudad, dentro del cual por años, por siglos, por siempre y por agonía, levantaron su velo de novia para enraizarse en la sombra. No fue para gozar de lo indómito del sexo ni beber el placer de un cuerpo a borbotones. Tampoco fue para destapar los pezones al sol, sentirlos vivos y descubrir que además de un manto lechoso dador de vida, son una fuente de miel ardorosa. Y sus lechos, el mar, terminó por arrebatárselos al deseo y fueron, desde entonces, espasmos de sal. ¡Ay, la gracia de una sábana blanca salpicada de erotismo que nunca las cobijó! ¡Ay, los torrentes de semen disipados por la prisa! ¿Le reclamarán acaso a la luna? ¿Cuál lenguaje acuñan entre sus lenguas y palabras trastabilladas de alcohol? Sus esposos murieron, con distancia unos de otros, y en cada despedida una risa inerte asomada, culpable, irreverente, en las fugaces lágrimas caídas al piso. La risa de Soledad se sumaba a la de Laura, y se fueron acopiando hasta que estalló en dulce carcajada, y fueron entonces libres. ¿Cuál confabulación tejen en este momento tan cándido de flores? Sus voces me cantan, pero ellas no lo saben. Yo las miro desde lejos. Al doblar por una calle empedrada disfrazada de noche profunda, vi fuego. Habían encendido una fogata, quizás sobre un estañón abandonado. Fue entonces cuando vi las llamas enlazarse con la hilaridad de sus discursos. Me acerqué como pude, con focos del auto apagado. No fuera que me escudriñaran y manchara yo la acuarela que florecía sin pinceles. Sí, allí están las mujeres perdidas, de quienes todo se sabe y todo se ignora en este momento. Solo yo las he visto y gozo silenciosa del espectáculo. Se ven ufanas, gloriosas, ungidas de espectros candentes. No cuidan a nadie, no sirven ni cocinan, no rinden cuentas, solo ríen y toman, se contorsionan dándole la vuelta al mundo en cada serpenteo. Se comen la entraña de la vida, pero antes la bañan en vino. Mis ojos dilatados se maravillan. Quisiera estar ahí, junto a ellas, elevando las plegarias a la luna que parece inquieta. Pero no puedo, no debo. Es un aquelarre, y la campana de convocatoria tenía destinatarias con nombre y sed. Glorifican a la vida en cada copa. Yo brindo por ellas, con la tibieza de mi aliento, y decido partir con la certeza absoluta de confirmar a mis vecinos que no hay señales de sus madres, ninguna, que ni siquiera un arrebato disfrazado de aquelarre se vislumbra por las longitudes de esta noche. Súper bueno. ¿Verdad? Muy bueno ese ¿Verdad? texto. ¿Ella cuánto tiene de estar con Uruk? Ella había sacado su primer libro que se llama La mujer oscura al balcón a inicios al inicio del 2010, yo creo, si no me equivoco. Son de las ediciones más viejitas. Y este libro lo publicó, si no me equivoco, el año antepasado, cómo pasa el tiempo, en el 2018. Para mí es de los mejores cuentos, y todos los cuentos son así íntimos, parecen como que no pasa en nada, pero pasa demasiado, ¿verdad? No, pero está muy interesante ese texto. Ahora que que acaba de leer ese cuento corto, ¿qué tanto pesa la elección de textos con respecto al gusto de
de quien, no sé, digamos, del propietario de Drugo, del editor del momento, o no es... No, yo siento que, como le decía, don Oscar sí toma en consideración muchas opiniones y las pregunta como pensando en si uno es el público. En los públicos. Ajá. Entonces, digamos, si él me llega a pasar a mí un texto, que él no siempre lo hace, pero cuando lo hace es porque tal vez dice, bueno, si este texto sería para este perfil. Si a ella le gusta y consigo otro perfil y así, y todas dicen sí, entonces yo sé que es, y a mí yo digo sí, entonces va, ¿verdad? Él ya sabe hacer la lectura con respecto a las opiniones que obtiene de los textos que están a punto de publicarse. Y normalmente quienes le aconsejamos a veces, si damos como criterios, ¿verdad? Más que incluso a uno le guste o no, ¿por qué? O hay personas que dicen, bueno, tal vez yo no, pero podría hacerse así. O hay lecturas, hay libros que uno dice, tal vez es para un público muy pequeño. Eso pasó de hecho con Archosaurio. Archosaurio es un libro muy denso. Es un libro que no todo el mundo lo va... ¿De qué autor? De Bernabé. De Bernabé. Ajá, ese es de Bernabé. Es una novela de Bernabé. El segundo libro publicado y es un buen libro, pero tiene razón don Oscar, es un libro pesado, es un libro que hay que sacar tiempo, es un libro fuerte, que hay cosas que uno dice, qué fuerte, necesito darme un chance, pero no sé qué hacer después de esta información que recibí, ¿verdad? Archosaurio. Ajá, y entonces, pero don Oscar dijo, este no es un libro fácil de leer, entonces no va a ser un bestseller, porque no es algo que usted se lo come así, como una golosina, ¿verdad? De una sola chupada, dirían. No, de todo lo contrario. Pero es un libro necesario, es un buen libro y está muy bien escrito. Entonces don Oscar dice, bueno, entonces ese irá para el libro para la gente que le gustan las cosas más difíciles, más profundas, ¿verdad? Y también hay otras novelas que hemos publicado que son más ligeras, no malas, sino ligeras, más fáciles de leer, que son más de una sentada, ¿verdad? No son de esas que tal vez no tienen escenas como tan chocantes, ¿verdad? Sí. Sino que más... Sí, hay libros que uno no va como corrido, sino que va ahí con Ajá, tiempo, y que con usted pausas. hasta necesita como tiempo en su vida, ¿verdad? Sí, como tengo que ir a aprender otras cosas antes. Total, antes de leer esta. continuar. ¿Y cómo es el proceso cuando a usted le llega una persona que nunca ha publicado y que esa posiblemente sea su primera? Vieras que es muy fluido y así ha pasado. Mucha gente a veces piensa que esto se va por super argollas y no sé qué, pero no, la verdad, nosotros hemos publicado, bueno, Catalina Murillo, antes de venir a Uruk no había publicado ningún libro. Don Oscar leyó Tiembla Memoria y le dijo, yo le voy a publicar eso, ¿usted tiene más texto? Sí, démelos, pum, los leyó, yo se los voy a publicar. Y Es saber identificar el sí, talento. y ella era una escritora que no tenía nada publicado, era primeriza en su momento, en el 2017, y publicó del 2017 al 18 un libro por año. Pero ya los tenía escritos, ¿verdad? Los tenía ahí guardaditos. Ya había hecho la tarea. Sí, ella tenía la tarea y eso es algo que yo siempre le dije, nunca me quiso contestar. Yo le decía, pero por eso usted tenía tanta cosa escrita, nunca me había querido contestar y no creo que me conteste. Y no sabremos por qué, pero ella los tenía ahí y por eso don Oscar dijo, me encanta y dicho y hecho. Y yo hasta ahora me la terminé de leer. Un libro de ella que el Maybe Managua terminó ganando el premio Aclio de novela del 2019, del 2018. Y uno dice, como con razón, ¿verdad? Es que claro, usted lee eso, usted conozca o no a la persona, usted dice, esto tiene calidad. Y así ha pasado con otros. Germán Hernández, antes no tenían libros. Incluso, a ver, Carolina Hain, perdón. Siempre le digo Inés, lo siento.
Carolina Haim sacó su primer libro con nosotros, Apenas un aire, una muchacha joven de 30 y pico años. María José Iglesias, igual, su primer libro. Carla Sterloff, pero creo que Carla tiene más colmillo por otro lado. Y así, Luis Diego Guillén. Un libro, el que duró un montón haciendo el libro, ¿verdad? Y ese era un libro grueso que Don Oscar le dijo que lo recortara y él lo redujo un poco, pero llegó un punto en que dijo, ya no puedo más, en serio, ya no, le hice caso, reduje, pero ya. Y Don Oscar dijo, bueno, está bien, así se va, porque es cierto. Y ganó el premio también, pero en el 2017. ¿Quién era este? Y ese primerizo, Luis Diego Guillén, con La alquimia de la bestia. Entonces, Don Oscar sí dice eso, a mí me gusta descubrir. Claro, si hay escritores que bueno, que son tradicionales, digamos, Arabella Salaverry, de ahí, ella es una escritora de una gran trayectoria, que si nos trae un texto y es bueno, nosotros contentísimos, ¿verdad? Para publicárselos. Y por lo general ya ese tipo de escritores, ellos saben cuando tienen algo que vale la pena también. Sí, de hecho. Y ellos también uno trata uno tiene una relación más, y uno esperaría, ¿verdad? Y otros, a veces se lo llevan a otra editorial y uno dice, bueno, ni modo, no mentira. Ojalá se lo rechacen para que venga, no mentira. No, broma, es lo último. ¿Por qué se lo llevan a otra editorial? No, porque a veces, bueno, depende, hay editoriales que uno entiende, digamos, Gabriela Alemán, la primera, que es una escritora ecuatoriana, la primera edición de Humo la tiene Penguin Random House. Y nosotros tenemos los derechos de Centroamérica, nada más. Entonces, ahí estamos compartiendo, ¿verdad? En una relación bastante abierta, sí. ¿Verdad? Con Gabriela y Penguin Random House, y así se da, y a veces, más que todo con autores de afuera, que entonces se venden derechos de autor por región. Entonces unos tienen los para distribuir en Europa, otros tienen que América. Sí. Si usted es muy vivazo y el autor no, tiene los de todo el mundo, ¿verdad? Sí, pero igual eso es una inversión lograr. Sí. También sí, es poder llegarle, sí, no, si usted no tiene la capacidad de llegar, no tiene derecho, no tiene sentido pelear los derechos del mundo, ¿verdad? Si no puedes llegar al mundo. Okay. Sería una lástima. Lo que le iba a decir, Marcela, aquí llevamos 1:18 y además, como estamos con toda esta locura de la pandemia, sí. Ya ahorita nos pueden caer las fuerzas castrenses porque porque así está la cosa. Entonces, agradecerle de verdad, muchas gracias por estar en este episodio Bastardos de Poveda con Marcela de Uruca Editores. Muchísimas gracias más bien por invitarnos y por interesarse ahí de quienes están ahí dándole duro a los libritos de atrás. Estuvo bien interesante y bueno, ahí para que lo visiten. Ahorita ya mañana va a estar en Spotify y en Anchor, que ahí es donde se suben. Y muchas gracias por el libro de fotos que trajo y los textos que se leyeron. De verdad, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a vos. Y bueno, entonces nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Pura vida.